Te había propuesto antes de empezar justo eso, ¿no? Hacemos un mini resumen de lo que era dimensiones desconocidas, dimensiones ocultas, y así llegamos a las artificiales, y así podemos dar a entender qué son los cuatro jinetes del apocalipsis, que suenan como wow. Sin embargo, me parecen una simbología maravillosa. Entonces, se me ocurrió hacer este mini resumen de lo que son las dimensiones desconocidas, que os tratábamos de contar en ese primer programa, que han sido 10.800 años en los que el ser humano se ha ido desconectando de su origen natural porque se ha unido bajo un paradigma artificial. Y digo artificial cuando en realidad lo artificial es natural en el ser humano, pero se convierte artificial en el momento que no apuesta por la vida y por el desarrollo evolutivo, sino por el desarrollo de ese constructo paradigmático social y no en el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nos limita y nos coarta, y de ahí que le llamemos un paradigma artificial, que en un primer lugar fue tribal religioso, que acabó yendo hacia lo comercial y que en este momento claramente es social y económico. El problema que tiene un paradigma artificial, tal como podemos nosotros percibir y tal como se habla a pie de calle, es que nos unen bajo una red del miedo, que nos domestica y que se induce a ese miedo a través de la historia de la humanidad que nos van contando de nosotros mismos. Yo recuerdo en el colegio cuando iba a clase de historia y yo leía la historia y yo decía, Dios mío, o sea, el ser humano es horrible, todo es malo, todo lo que se hace es malo. Y claro, cuando fui viendo toda la historia que me iban contando, en el presente éramos peor. Y yo decía, pero ¿qué historia es esta? ¿Cómo es posible que el ser humano en el colegio estudie que es nefasto y no esté haciendo nada para resolverlo? Y claramente la domesticación empieza en el colegio, ¿no? Ya te van contando que el ser humano, como te cuentan también, nace con el pecado original y por tanto necesita creer en un ente superior que le salve de su propia naturaleza. Horrible, o sea, es un futuro devastador el que nos esperaría, ¿no? Entonces, lo que es un paradigma social artificial, para que se entienda desde otro punto de vista, crea un medio ambiente electromagnético, mental, artificial, que es el ambiente en el que se mueve el ser humano, como si fuera el ambiente químico de las células. De la misma forma que nos toxificamos biológicamente y las células acaban teniendo que mutar a anaeróbicas, a cancerígenas para poder sobrevivir, un cáncer no deja de ser la supervivencia de la célula que ha tenido que mutar. Imaginémonos lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos viviendo en un ambiente electromagnético que continuamente induce a mi mente a pensar de determinada forma. Esto por un lado sería como decir que es el sistema de creencias, me induce a pensar y crea el medio ambiente social, como podemos verlo tecnológicamente, que si en mi cabeza no paran de rebotar wifi, antenas y bueno, más todo el electromagnetismo que nosotros emanamos, que tiene que ver con nuestro estado interno, todo eso acaba creando un medio ambiente tóxico, artificial, tecnológico y psicoemocional, ¿no? Bien, estas dimensiones, o este medio ambiente natural, artificial que hemos acabado creando en torno al ser humano, acaba creando, que es de lo que hemos ido hablando todo el camino, unas dimensiones que son efímeras, son campos electromagnéticos mentales que acaban creando las dimensiones desconocidas, ocultas y artificiales. Y nos unen bajo un solo paradigma, por tanto funcionamos como una mente enjambre. Esa mente enjambre está siendo inducida, es desde donde nos inducen, nos manipulan y nos comandan desde hace milenios. Y de ahí venía, en el primer programa que hablamos, que estaba el astral, que parece que todo es astral, está el astral, el astralis, el umbral, la dimensión desconocida, el otro lado, y que ahora le podemos llamar Internet y Deep Web, porque básicamente es el nuevo origen de los sistemas de creencias, ¿no? El Internet. Eso para mí fue el resumen de lo que eran las dimensiones desconocidas, entender cómo se creaban bajo un paradigma artificial mental. Luego las dimensiones ocultas
nos enfocamos en entender qué eran las dimensiones colectivas, estas artificiales que hemos dicho, que son dimensiones colectivas mentales humanas, es decir, solo el humano conoce el astral, porque está creado por y para él. No hay nada más en el astral que nosotros mismos pensando y volcando ahí inconscientemente, ¿no? De eso que se trató el inconsciente colectivo humano. Ahí residen todos los egregor parasitarios, que son entidades psicoemocionales, que al ser un egregor te está diciendo que no es natural y que para poder vivir, vive de ti y de mí, de que tú le piensas, de que tú creas en él y entonces viven en esas dimensiones artificiales. Limitan las posibilidades humanas y además nos condicionan la existencia, porque en el momento que creemos en esos egregores te reconocen y a partir de ahí se alimentan de ti de por vida. Vimos que había 19 dimensiones ocultas que todos llamamos astral, que no entramos en ellas, pero sí que sabemos que luego se van a crear en 4 packs, que son esos 4 jinetes del apocalipsis, que nos venía bien entender y reconocerlas, sobre todo para entender dónde nos estamos metiendo cuando hacemos proyección astral, voy a surcar el multiverso, y también entender dónde nos estamos conectados para ser comandados a través de sistemas de creencias como de patrones cognitivos conductuales, es decir, patrones que nos dicen cómo pensar y cómo comportarnos, ¿no? Todos estos, como os dije, nacieron porque el ser humano creó no solamente ese paradigma para unirnos a todos, sino que creyó que tenía que ser guiado por una deidad superior y puso el poder fuera. Creó a las deidades y a Dios, y Dios casualmente elegía al líder de la comunidad. Y este Claro. líder de la comunidad hacía el planteamiento urbanístico, creaba el sistema social en torno a la supervivencia y el miedo, y creaba los sistemas de creencias y las religiones, y en base todo al comercio, como ahora para nosotros está en base a estos 4 grandes estamentos, ¿no? Entonces, finalmente, el ser humano todavía, a día de hoy, cree que nosotros giramos en torno a estos 4 jinetes del apocalipsis que ahora mencionamos, que al final son sociedad, religión, industria y comercio, tecnología y demás, que ahora nos vamos a unir, y como giramos en torno a ellos, se nos induce a pensar que eso es verdad, es decir, somos un ser humano social y no natural, por medio de por los medios de comunicación, por las redes sociales, por las corrientes de pensamientos comerciales que acaban creando los modos de vida y los estereotipos, ¿no? Entonces, darse cuenta, o sea, vivimos en torno a los 4 estamentos artificiales que no están apostando porque la vida humana sea evolutiva, sino porque sea predecible, porque yo pueda saber exactamente a dónde vas, yo pueda saber el final y el principio de tu vida, yo puedo utilizarte como una pieza del engranaje social, y finalmente tu vida no te pertenece, ¿no? Porque todo lo que pensamos está siendo pensado por una gran mente, y yo me convierto en un procesador del pensamiento, pero no tengo la voluntad de ser un pensamiento individual, ¿no? Exacto, exacto, qué genial, qué bonito resumen y con eso pues ya das un contexto muy amplio de todo lo que fuimos tocando y cómo la gente está en ese paradigma, ¿no? Como todos estamos en ese paradigma Estamos más, dentro, claro. claro. Y a la final, incluso las personas que hacen un esfuerzo por ir saliendo de ese esquema, incluso hasta cuando salen, tienen que actuar sobre ese sistema. Por eso muchos hablan de que salir de la Matrix es imposible, porque nosotros somos la Matrix. Y de paso ahí te hago una pregunta. ¿Existe la maldad desde ese punto de vista? Porque nosotros, si es que hablamos de un egregor y lo estamos creando o es externo a nosotros, ¿existe en realidad? Que la conexión no va bien. Ahora, uy, la maldad, bien. La verdad es que yo me he encontrado en esta investigación del astral en el que llevo 13 años, ¿no? Y he trabajado tanto dentro como fuera para poder verlo. Claro, darse cuenta de que existen tantos paradigmas diferentes artificiales en los que el ser humano está ligado
yo me pongo a pensar en eso igual, ¿no? Es un patrón de comportamiento que tiende a la supervivencia. Cuando dos seres humanos están en supervivencia, y creo que hemos visto muchas películas en las que el ser humano se encuentra en una situación de supervivencia y nosotros mismos hemos escrito la historia de lo que pasaría. Y el ser humano cuando está en supervivencia no tiene ni principios ni valores, ni atiende a ningún tipo de moral, ni atiende siquiera a pensar en la vida de salir los dos ganando win-win. Piensa en que uno de los dos tiene que ganar, ¿no? Ese paradigma binario de los unos y los ceros. Entonces realmente ahí surge la dualidad. Y cuando nos sentimos separados del otro, porque me encuentro en miedo, en supervivencia, yo tengo que tender hacia la vida, independientemente de a quién tenga que empujar, me convierto en el pez grande que se come al chico, porque no quiero ser el pez chico que se va a comer uno grande. Entonces, la tendencia a la supervivencia acaba creando una desconexión de la igualdad, una desconexión de que la vida es vida y que la vida tiene que tender a apoyarse la una a la otra para crecer evolutivamente. Entonces, al tratarse de supervivencia, sobre todo el ser humano, porque al final esas dimensiones artificiales están creadas por el ser humano. El ser humano cree que uno de los dos debería de ganar, y entonces esa es la tendencia. ¿Dónde está la maldad ahí? Pues la verdad es que se te induce a pensar que estás en supervivencia, por tanto, tu tendencia es a ser tú quien sobreviva. Si hay que sobrevivir, estamos el uno y el otro. Entonces gano yo. Porque todo el mundo va a tender hacia eso, excepto que también se crea otra modalidad de personalidad que no es el alfa, es el beta. Y parece que al beta va a tener que suponer que siempre el alfa debe de ganar y por tanto asume que tiene que morir, ¿no? ¿En cuántas películas vemos que los personajes mueren porque están protegiendo a su líder? Y su líder está matando a diestro y siniestro a todo el mundo para su propia supervivencia. Ni siquiera atiende a la supervivencia del grupo, de tengo que cuidar de toda mi gente. Parece que eso fuera una tendencia del bueno. El bueno siempre quiere la supervivencia pensando en el grupo y el malo tiende a la supervivencia pensando en uno mismo. Para mí, la supervivencia del uno mismo es la artificial, porque no tiene sentido ninguno que la vida no apoye a la vida, que la vida no tienda a la vida y que la vida no tome conciencia de que realmente puede solucionar esta situación ganando todos. Cuando uno egoístamente quiere más que los demás, entonces empieza el desequilibrio y empieza la maldad, sobre todo la por supervivencia, por la codicia y por todos esos pecados capitales incluso que se han ido induciendo a la sociedad a pensar que tenemos, cuando en realidad es que en el momento en el que nos agrupamos de forma artificial, la tendencia no es vida y por tanto es muerte. Cuando algo no es vida es lo contrario, es muerte. Entonces tengo que dar muerte a todo el que no me permita a mí la vida. Eso es un sistema artificial total. Imagínate que nos han contado pobremente que la humanidad siempre se ha unido por miles en torno a un solo líder que en teoría era un dictador malvado. ¿Qué sentido tiene, excepto que a mí me domestiquen así en el colegio? ¿Qué sentido tiene que el líder de la antigüedad y durante todo este tiempo del desarrollo de la especie humana tan lejos como hemos llegado, sea que el líder sea nefasto y horrible? ¿Cómo es posible que, sintiéndose reconocidos por lo sagrado, por los astros, por el sol, por las deidades y por Dios, se crean que ellos deben de ser el que sobreviva por encima de su propia evolución, por encima de su propia población? No tiene sentido alguno, excepto que los últimos 2000 años nos han domesticado para pensar de esa forma, y no es cierto. Yo no creo en la maldad de condición natural, yo creo en la maldad inducida en el momento, que es más importante la industria y el comercio que el ser humano. Cuando ya no hay una autocracia, cuando el desarrollo del gobierno no va en torno al ser vivo o al ser humano, y nos convertimos en una tecnocracia, entonces ahí no hay maldad ninguna, es que lo que es importante es que la tecnología evolucione, no el ser humano. Por tanto, no hay maldad ninguna. Ahora, el ser humano está permitiendo que la tecnocracia impere en lugar de la ontocracia, que es el ser humano, que vivamos bajo una tecnosfera
en lugar de bajo una ecoesfera, biosfera o noosfera. Por tanto, el ser humano está permitiendo su propia extinción como una forma de dar el poder afuera, porque así nos lo han contado. ¿Dónde está el criterio propio de resolver con criterio de vida, que eso no es orgánico, eso no es natural, y que la unión de la población, que somos el 99%, cambiaría a ese 1%, que es quien está decidiendo por nosotros hacia dónde debe de ir la sociedad? Exacto. Mira, la pregunta te la hacía justamente desde esa ambigüedad en la que estamos casi toda la humanidad, porque todos entendemos que si nos unimos, en pocos segundos le damos la solución a absolutamente todo. Y esa separación todavía nos tiene en ese... Entendemos que toda esta creación es dual, que tenemos que ir de un punto A a un punto B, que hay la luz y la oscuridad y que la estamos vivenciando acá. Y que obviamente el juicio del humano le pone esa connotación de maldad. Sin embargo, todavía hay personas que estamos pensando que como es de arriba es de abajo, esa famosa ley del Kybalión, si no me equivoco, nos hace pensar que si acá abajo todo está distorsionado, todo está tan complicado, y realmente se puede llegar a sentir un concepto de maldad, que en el cosmos también está pasando aquello. ¿Qué opinas tú de eso? Yo lo que me he encontrado es que no. Yo todo lo que yo llevo indagando, investigando y encontrándome afuera, tampoco me he encontrado entidades externas al ser humano que no hayan sido creadas por el propio ser humano desde aquí abajo. Entonces lo creamos nosotros como una egolatría a un nivel supremo de entidades que nos escogen a nosotros, tipo deidad que escogió al líder, seguimos estando en la misma tontería, ¿no? Nos han domesticado para creer eso, entonces acabamos mirando a la estrella esperando que una estrella me señale a mí y diga, tú eres especial, pero eso no. Entonces, o sea, si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Si podemos ver en la sociedad que estamos co-creando un paradigma artificial que no nos está cuidando y que no es provida, evidentemente creamos deidades, dioses y yo superiores que nos hacen creer siempre el grande que está por encima del chico y acaba creando ese ego espiritual en el que yo estoy por encima porque yo soy un elegido y bla, 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 ególatramente, ¿no? Yo no me he encontrado eso en la humanidad, o sea, fuera de la humanidad, porque no me encuentro eso ni siquiera cuando veo un documental de animales. ¿Dónde está la maldad? Los animales no se sientan a hablar, a ver cómo putean, con perdón de la palabra, al Claro. vecino. No hacen eso, entendemos, ¿no? Hay un orden natural que regula incluso el crecimiento de las especies y la cantidad de especies que debe de haber en un lugar para que la idiosincrasia, la ecoesfera que se crea en un solo paradigma natural, como puede ser un medio ambiente bosque, para que todo esté en balance, todo está regulado. Lo que se desregulariza es cuando llega el humano, pasando por encima de todo, pensando que la tecnología le va a llevar a las estrellas, buscando cualquier otro lugar donde vivir, cuando en realidad la finalidad real es ir a otros planetas a buscar minerales para poder seguir construyendo tecnología. Esa inteligencia artificial que estamos creando nosotros, que nos está haciendo vivir bajo logaritmos o algoritmos y patrones repetitivos, conductuales, irreconocibles, para llevarnos a un final predecible que nos cuentan en las películas de Hollywood, solamente dice que el ser humano ha inventado la maldad y está muriendo de agonía por ella, porque no es lo que yo me encuentro fuera. Fuera todo se regula de una forma muy sincrónica. Todo lo que llega siempre son nuevas ideas de evolución y el ser humano es tan egocéntrico que no mira a las estrellas pensando en inspirarse a ser su mejor versión, sino a construir un mundo mejor en otro lugar, porque este no le vale. Si no te vale tu casa, no te va a valer la casa que vas a construir fuera. Si no sabes aprovechar lo que tienes aquí ahora con bondad, no hay bondad ahí fuera para ti. Acabas creando dimensiones artificiales de vida artificial que viene a por ti, a por el ser humano, que viene a por mí. No hay otra raza más maltratada sobre la Tierra que el propio ser humano por sí mismo.
y le hacemos al resto de los animales lo mismo que nos hacemos a nosotros. Pensamos que una raza extraterrestre nos mete en laboratorio para hacernos no sé qué y somos nosotros haciéndoselo a los animales. ¿Hasta qué punto no estamos por empatía sufriendo el castigo que el ser humano está haciéndole a su propio hermano animal? Pues ¿por qué no puede ser nuestra psique colectiva poniéndonos en el lugar del animal para que tú vivas el sufrimiento que es que te pongan implantes, que te metan en jaulas, que te hagan vivir artificialmente, que te metan y te inyecten continuamente químicos para vivir? Es lo mismo que nos hacemos nosotros, solo que nosotros lo pintamos como una moda comercial, el poder meternos porquería en el cuerpo, y al animal lo sometemos, nos lo comemos. Dios santo de mi vida, qué mal hizo Dios, porque yo creo en Dios y Dios es el que me está haciendo a mí a imagen y semejanza. ¿Qué tirano estoy creando como ser humano, o qué tirano de Dios me he encontrado yo en el cosmos que me está diciendo que esto es vida, cuando yo ya vivía en el paraíso? Y va y me cuenta una liturgia donde dice, y el ser humano fue castigado y se salió de él. Anda ya, deja de contarme cuentos. El ser humano lo ha creado, lo ha idealizado y se está destruyendo a sí mismo. Yo no he encontrado maldad fuera, solo encuentro evolución. Encuentro inteligencia superior continuamente intentando que despertemos a la domesticación que nos estamos autoinduciendo. Tenemos que dejar de poner los culpables fuera y asumir la responsabilidad. Exacto, exacto. Ahí tocaste el punto más álgido de todo esto, que Chan, cuando chan. dejas de enfocar la parte hacia afuera, ese famoso sentimiento de culpa que te deja en impotencia, sin poder tomar acción, pasa a ser responsabilidad, que es lo que acabaste de decir. Y en responsabilidad yo sí tengo el poder de cambiar las cosas Por y hacer algo supuesto. diferente por la vida. Me encanta cómo lo acabas de exponer. Mira, tengo acá, había puesto sobre los jinetes del apocalipsis, la política, la economía, la ciencia y la religión. ¿Qué Ujú. opinas si vamos entrando en la política para irle desarrollando un poquito Dale. cómo se construye ese egregor justamente? Mira, para mí la política es un rollo, ¿vale? Es el cuentacuentos oficial. Realmente no toman las decisiones sobre cómo va el mundo. Perdona, economía va antes, sanidad va después, tecnología la siguiente y la última, sociedad. Y ahí entra la política. Son los manipuladores de la sociedad que utilizan los medios de comunicación para inducirte terror, miedo, pánico y decir que son los legisladores y que a través de las leyes están cuidando de ti cuando te están sometiendo, metiéndote en una agenda por donde te quepa. Esta es tu agenda de vida. Perdóname, pero la política no llega ni siquiera a egregor. Forma parte del gran egregor social, ni siquiera tiene ese poder. Entonces, el que está en política no deja de ser el del circo romano, entiéndeme. Ni Claro. siquiera son aquellos filósofos que se ponen a pensar sobre la existencialidad y acaban llegando a conclusiones sobre su modo de vida, ayudando a que el ser humano encuentre nuevos patrones cognitivos conductuales para desarrollarse. Ni siquiera llegan a filósofos. Son cuentacuentos que se dedican a salir en la televisión y a hacer grandes meetings sobre lo que nos va a pasar, y acaban creando la realidad colectiva y acaban creando el nuevo circo, porque veo a la gente mirando la televisión igual que ve fútbol y perdona, eso es circo. Eso, Entonces dedicarse a la política en este momento es hacer un cuentacuentos, y son claro. así, son inductores de la realidad colectiva, y eso también lo hacen las redes sociales, así que no dejan de ser un Instagramer o un YouTuber, O igual, influencers, actualmente televisión, influencers, si lo tal quieres cual. ver así. Sí, porque de influencers la verdad la palabra no les queda, ¿no? Pero sí es verdad, mira, ahora es un completo circo acá en mi país, en el Ecuador, se dio de baja al presidente, tiene un tiempo de salida y ahora se lanzaron, no sé, no les sigo a la política, pero 4 o 5 personas que van a ser los nuevos electos y te dan circo. Ya van de frente, antes por lo menos se ponían terno antes por lo menos para parecer serios, ¿no? Ahora ya no, es un circo frontal y la gente sigue cayendo en esa propaganda porque ahora cada político tiene su Twitter, su Instagram, su YouTube, entonces, ¿te das cuenta? Mira, yendo hacia la historia,
me hace pensar que antes se reunían un montón de viejitos muy sabios y potentes a solucionar un problema, que puede ser el origen de la política, que alguna vez debió haber sido interesante, sí, desde ese punto de vista. Mas ahora no es el más sabio, no es el más inteligente, es el más de, no sé qué palabra usar, no quiero ser grosero. Tiene y el que mejor sale en escena. Tienen asesores de imagen, asesores de escena, son personajes, ¿verdad? Ni siquiera son los directores de escena. Tienen a un director de escena que te va a decir lo que tienes que hacer y decir. No Son deja, marionetas. cuando lo vemos por la televisión, igual cuando vemos nuestra política no nos damos cuenta. Vamos a echarle un vistazo a la política americana. No me digas que no es hollywoodiense aquello. Claro. No te das cuenta. Además, ya no, pero hasta el 2022, hasta el 2020, ellos creaban la tendencia de la política, en el sentido de ahora elegimos a un Obama, y elegimos que ahora se tiene que ser este tipo de líder, entonces tenemos que dar este tipo de imagen, pero es que luego de un Obama va a venir un Trump, o sea, no se puede ser peor, ¿vale? Y Sí. luego me quedo a los Simpsons, que acaban creando episodios que tenían una epifanía de que ya habían visto que Trump iba a ganar las elecciones. No me digas que crear un episodio en este momento tan candente y decir que tiene 5 años el episodio no te ha venido bien. Por favor, pues nosotros somos igual aquí en España, igual que allí en Ecuador, igual que en cualquier lugar. Date cuenta, son los nuevos actores de escena de la nueva telenovela del país. Y entonces los los de las telenovelas se van juntando entre ellos, igual que una saga de una película de Star Trek, ¿sabe? Acaba sumándose a otra de no sé qué, y acaban creando episodios conjuntos. Y Doble allí que salen en función. la tele dándose la mano, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va la novela tuya del país? Wow, wow. O sea, la que yo estoy ligando con mi novela es grande en la televisión. ¿Y tú qué estás haciendo? Ay, yo no soy tan conocido en la tele. Ay, en mi país no se lleva tanto en la tele. Ahora, se lleva más en los mítines en la calle y hace que la gente, ¡ah, ah, ah! Le faltan los tridentes y el fuego y las antorchas. Por favor, es igual que el fútbol, ¿no? Se hacen que compitan entre ellos. Se supone que el deporte es para el desarrollo evolutivo, biológico del ser humano. Es un juego de competir, es solamente para tener desde dónde medirte a ti mismo para ser mejor continuamente. Te vas a ver otros deportes y son limpios, son puros. Tratan realmente de su desarrollo biológico y de ser un mejor ser humano en ese desarrollo del físico, ¿no? Ujú. Incluso del intelecto, de tener estrategia, de tener tal. Ahora no, ahora eres un intergaláctico, que se le llama aquí, ¿sabes? A los futbolistas. Inter, ¿qué? Galactic no sé qué, son las no sé cuál, ¿qué? Es Claro. puro comercio, o sea, un futbolista cobra lo mismo que puede llegar a generar un país de África en un año y ese tipo lo ha ganado porque lleva una marca comercial en la camiseta. No me digas que eso no es circo, tío. Y Claro, nosotros nos lo estamos diciendo, amén, amén, ¿qué? No puede ser. sí, 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 les endiosamos, ahorita el que no tiene una camiseta de Messi, que igual, yo soy deportista de toda la vida, me encanta el deporte. Y obviamente es bonito tener nuestros héroes, ¿no? Pero justamente es el paradigma que tú estás diciendo, que pusimos a alguien a que nos represente cuando nosotros lo podemos hacer exactamente igual o mejor, tranquilamente. Pero no, justamente ya tenemos a alguien que es inalcanzable, que está endiosado, y obviamente ahí están políticos, los ricos que representan la economía, los curitas que representan la religión, etcétera, etcétera, que son justamente los que se encargan, que son ese 1% de que tú no salgas de esa idea. Sí, y además un club entre ellos, o sea, a ver, no me cuentes tu vida, te quieren montar un club de gente interesante y necesitáis a la gente que no es interesante para vosotros, para que os compren el libro de cómo ser interesante, para que os compren la camiseta de cómo ser divertido y maravilloso y deportista, la camiseta de no sé quién, no me hace más deportista, me hace un poco tonta, porque Sí, he puesto como héroe a un deportista comercial ascendido ahí solamente para dar circo. Ese es un héroe. Quiere decir que un héroe debería de estar haciendo algo grande y eso no es grande, eso es tan ridículo que dentro de 100 años nadie se acuerda de él. Un héroe hace
otras cosas mucho más interesantes, como llevar a su propia especie al avance y a la evolución. Un héroe son esas personas que han creado grandes patentes e ideas originales para que el ser humano tenga energía libre, energía limpia, y los han matado, callado o anulado o quitado las ideas porque no le interesa comercio, industria, fábrica, economía. Esos son héroes, son los que nadie sabe. Los héroes son anónimos, Son los que a anónimos. nadie les importa. Los otros son estrellas, y estrellas comerciales. Pues las estrellas de verdad están ahí arriba, y eso sí que brilla, eso sí que Claro, alumbra. claro. Bueno, les estamos dando duro al ego de todos. Vamos dándoles más, porque ahora caímos en el ego espiritual, que es más complicado todavía. Y ahora hay superhéroes espirituales también. Sí, esos son muy interesantes. Esos son, o sea, a Vamos ver, dándoles a todos igual. esos son los nuevos políticos, a ver, pero de un nivel inferior. Tenemos a los del sistema en letras mayúsculas, ahí están los políticos. Y luego tenemos al sistema en minúsculas y te salen los gurus, los garbos y los gueres. Ahí están, ¿no? Voy a crear la nueva tendencia, te voy a decir a ti, ser humano, cómo ser un buen ser humano. No tengo otra cosa que hacer, ahora la voy a cobrar bien. Voy a vivir de decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Y la mayoría de las veces con una falta de principios muy grande. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer, pero ojo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Y esa frase también es famosa por ahí. Entonces, aunque esa persona fuera un ejemplo vivo y un icono de la información que da, a mí me parece muy bien que haga ese tributo a la humanidad. Pero también hay un montón de más, siguiendo la estela de una estrella de verdad, siguiendo la estela, aprovechando el impulso para venderte algo comercial, su curso, su ideología, para que tú, que no tienes identidad, para que no, porque no te sientes de alguna parte conectado a esta artificialidad social y no encuentras ahí tu origen estelar, que está aquí en el planeta Tierra, te acabas ligando a alguna ideología que te diga, tu origen estelar está en Gromenauer, vete tú a saber dónde, del sistema galáctico M200.000, porque tú vienes de allí y estás aquí en la Tierra y ojo, te voy a decir, la Tierra he escuchado de todo. Es desde una cárcel para no sé quiénes, de que vienen de no sé cuánto del universo, es un sitio escuela donde el nativo es de un desarrollo inferior y los que vienen de afuera son superior. Bueno, he escuchado tantas cosas sobre este paraíso que me da vergüenza ajena que el ser humano lo cree, lo crea y encima se identifique. La identidad es el gran karma del pasado que traemos. Desde el número de serie que hace que los egregores artificiales, sociedad, industria, comercio, economía, viva de mí, mi número de serie cotiza y es lo que hago y es para lo que valgo. En mi número de serie se establece qué patrones de vida voy a tener por ser hijo de, nacer en tal país, en tal condiciones y en tal momento, saben 20 años antes qué es lo que va a pasar después, porque han creado ellos el patrón de vida y lo que va a ocurrir. Y por tanto, si tú naces ahora, saben cuánta gente más o menos necesitan ahora para luego lo que se viene, para luego lo que van a hacer. Y se van creando después en las escuelas los distintos tipos de estudios que vamos a tener para desarrollar las profesiones que ellos van a necesitar. Y cuando no encajas, ¿qué? Claro. Entonces, cara a sanidad, enferma, ponte malito, haz tontería, crea supervivencia, Los humanos economía, haz preguntan. política, vende lo que puedas, vende tu cuerpo, prostitúyete, que no tenemos espacio para ti. Queremos mucho, para que de esos muchos quedarnos a lo mejor. Y lo demás, a sobrevivir. Y si os matáis entre vosotros, porque creamos ideologías donde os odiáis entre vosotros por ser de distintos sitios, mejor. Porque cuanto más mueran, menos tengo yo que poner ahí. Entonces, el sistema tiene un nivel que, hablando de aquellos sabios de entonces, todavía existen, porque solamente el egregor sociedad ya toma como que somos 8 millones, 8.000 millones de habitantes, ¿no? 8 billones con B. En realidad somos cerca de 13 billones de habitantes, pero ellos solo tienen censados a aquellos que tienen un número de identidad fiscal, un número de identidad social, y entonces se les asigna atribuciones sociales, tecnócratas, económicas y sanitarias. Pero ¿qué pasa con los otros 5 billones de seres humanos que no están asignados ahí?
no se habla de ellos, de hecho, como si no existieran. Pero esos de los que no se habla son el humano naturaleza. Los líderes. Su primera atención es la naturaleza y la segunda la sociedad. Para el humano social, que está dentro de esos 8 billones, nos dicen que esa gente ni existe, que esa gente forma parte del sistema, que no es cierto. Y a nosotros nos tratan como un ser social. La primera gran mentira es creer que somos 8 billones de habitantes cuando no es verdad. Esa es la primera gran mentira en la que te someten. Por tanto, esos ancianos, por así decirlo, consejos de ancianos que lideran a sus propias tribus, existen. Esos que hablan entre ellos sobre el sueño del grupo, que así se llama. El sueño es el futuro potencial al que todos van, para que los planes de acciones vayan en esa dirección, existen. Pero aquí no les interesa hablar de eso, ¿sabes? Hablan como si fueran ancestros, gente de antaño que no tenía ni idea. Oye, pues gracias a ellos estamos nosotros aquí, te digo. Y eran consejos de ancianos que velaban por toda la tribu, buscando el futuro potencial del grupo completo y de cada individuo, para que cada uno fuera la biodiversidad que le tocaba ser y disfrutara de encarnar el potencial natural que venía a ser, cada uno en su singularidad. Y eso existe, pero aquí no les interesa hablarlo, porque si no, no eres un número de serie. Tienes que ser igual, repetitivo, clónico y predecible, porque si no se te escapa de las manos. Mira, mira qué impresionante lo que dices, porque también me recuerda, hice un poquito un rastreo de cómo se fue haciendo todo este constructo desde la parte política, religiosa, económica, etcétera, y veía cómo en la parte la parte religiosa se crean bulas papales donde ellos decretan que son dueños de nuestro cuerpo porque somos seres inertes, y después, años después, decretan que son dueños de nuestra alma también porque no somos como no nos podemos valer por nuestra propia cuenta, por lo tanto ellos se adueñan para darnos la salvación. Y ese decreto está hecho y funciona hasta el día de hoy, y de ahí salen también las leyes comerciales, las leyes de esta ley marítima y la ley de tierra, donde todo lo que nosotros tenemos pertenece al Estado. Y mira, se crea desde la bula papal, o sea, desde los mismos religiosos que están en conexión a toda a esos reinados que luego les apoyan y viceversa, ¿no? Que comienzan a hacer este constructo mental donde no te dejan salir para que tú no seas libre y no puedas darte cuenta que eres el hacedor de tu propia historia. Que no quieren pensadores independientes, quieren que tú seas el pensador del pensamiento oficial que ellos inducen a que sea el sistema de creencia, y que de ser el pensador del pensamiento oficial, después seas pensamiento, es decir, yo te pienso a ti, es decir, yo pienso cómo va a ser la sociedad y así es la sociedad. Por tanto, ¿qué no somos? Somos pensamiento. Y cuando somos pensadores, que es lo más importante que podemos ser como mente que somos, nos convertimos en el pensamiento del bulo de esta gente. Así nos someten como una masa crítica. La masa completa es crítica respecto a lo que yo le digo que tiene que pensar. Por tanto, no merece la individualidad. Por tanto, el poder de esa masa me pertenece, porque todos ellos comulgan con mi idea, con mi pensamiento, creado en torno a un grupo de personas, cuando era relevante que el grupo pudiera afectar al colectivo. Y antes no nos querían inteligentes de ninguna de las formas, ni siquiera con los estudios. Se crean los estudios para domesticarte en una dirección y dicen, bueno, ahora todos tenemos la suerte de poder estudiar, antes no había educación. Eso no es educación. Educación Sí. es lo que te falta a ti, manipulador. Claro que sí. Educación es domesticación, hay una gran diferencia. Antes no quería ni que siquiera pudieras pensar por ti mismo, pero es que ahora les interesa pensando por ti mismo. Porque si tú piensas por ti mismo, entonces se pueden crear corrientes de pensamiento comerciales todos los días nuevas, especialmente idealizadas por la tecnología, para que tú tengas un lifestyle donde tienes el iPad y el tal y el cual, y el no sé qué, y no sé qué, todo es comercio, industria y fábrica. Entonces, ahora no es que te quieran más listo, es que te quieren pensando y así. De un solo humano se puede sacar tajada hasta el final, ¿no? Se Claro. puede sacar
todo, cada parte es aprovechable. Y si la persona ya no es de una religión, de un credo, de un dogma, de un grupo, de un colectivo, de una familia, de un esto, de un otro, creen tantas cosas a la vez que luego tenemos adultos con la psique fragmentada que no saben ni quién son, de dónde vengo y a dónde voy. No sé, échale un vistazo a la nueva tendencia de corriente comercial para que te diga de dónde viene. A ver, que en este siglo ya no, ya va por décadas. Antes cada siglo nos cambiaban la historia. Ahora nos la cambiaron desde el 2000, digamos que desde 1990, 80, ya estaban cambiándolo por cada década, casi desde los 50, si te das cuenta, los 50, los 60, los 70, los 80, y Claro. así cada década nos cambiaban todo. El comercio, la industria, las fábricas, el sistema de creencias, cómo iba a desarrollarse la ciudad, cómo te vistes, cómo comes, cuál es la tendencia ahora. Pero es que desde 2002, con el apagón analógico y el desarrollo de las tecnologías tan avanzados que tenemos ahora, y el Internet, ahora cada año cambia todo. La tendencia de la ropa, de la moda, de lo que viste, de lo que comes, de lo que tienes que hacer, de dónde puedes ir. Incluso los billetes de avión pueden cambiar por 1.000 euros, en este caso en euros que te lo puedo decir, de un año para otro un viaje cuesta 1.000 euros más. Porque es que ahora queremos que toda la gente vaya en una dirección y luego vayan hacia la otra, porque luego vamos a contar que es que las tribus no sé cuántos indígenas, que ahora se lleva de moda el indigenismo y tal y cual. ¡Wow! Cada año, ¿me entendéis? Ya estamos desfasados, somos obsoletos. Tú y yo Sí. ya estamos obsoletos para el sistema. ¿Por qué? ¡Ey! Ya habéis quedado atrás, me interesan los chicos de 5, 6, 7, 8, que son consumidores empedernidos desde chicos, están viendo televisión todo el tiempo, Y salen programar. del colegio y horas, 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 dame el móvil, mamá, dame la tablet, dame aquello, dame lo otro, dame, 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 dame. Esos son los que interesan ahora. Ujú. Entonces, nivel de corrupción para que la tecnología sea el primer eslabón evolutivo nos hace escribir libros y subir películas que nos dice que la inteligencia artificial se va a dar cuenta de que es más inteligente que el ser humano y nos va a acabar colonizando. Ya ha pasado, ¿entendéis? Ya ha ocurrido. Si ya te lo han contado en el cine, ya te está pasando, solo que está camuflado en una película. Claro, lo están construyendo. Ujú. Están construyendo el paradigma. Mira, voy a entrar en esta parte ahora que lo dices, en la parte que creo que es donde más le cuesta al humano salir, porque es muy práctico, ya no es tanto ideológico, sino es práctico, la parte económica. Porque ahí es Ujú. donde, ¡pum! O sea, ok, entiendo a Arenia, entiendo a Santiago, ¿y ahora qué hago? Ok. Y viene el famoso no puedo, no tengo, no debo, no sé, etcétera, todo lo que es negación, justamente porque salirse de de ese cubo donde nos han metido, está protegido, ¿no? Cada vez que quieres salir, el sistema se protege, pam, 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 por donde sea. Si eres religioso, la culpa, el pecado, cuidado te quieras parecer a Dios, tú no puedes ser como Dios, tú eres un cualquier cosa menos de eso. Entonces, si viene la culpa y apenas pueden, te activan algo más en la economía, se te cae un poquito, no te llegó ese día el euro o el dólar que tenías que recibir, castigo de Dios. Entonces, todo eso se va moviendo y no importa el ángulo por el cual tú quieras salir, siempre se va a proteger. Entonces, y veo que mucho de lo que más nos cuesta justamente porque por ahí nos meten el mayor miedo es la economía. ¿Qué nos puedes ir contando de eso? Bien, la economía, como todos sabemos y ya está muy extendido, fue un sistema de intercambio entre bienes de distintos lugares, porque cuando uno estaba comerciando, iba a explotar algo en alguna zona y la traía a otros lugares que esos lugares no tenían disponibilidad de ir a por ella en su momento, ¿no? Entonces, es cierto que aquel comerciante que traía cosas de fuera, ¿de qué forma puedo hacer un intercambio contigo sin llevar también un carro lleno de cosas hacia su casa? Cuando lo que quiere es algo que pueda servir de intercambio entre personas y de ahí viene la moneda o el intercambio por oro o por metales, algo que fuera más pequeño y más cómodo de llevar. Hasta ahí incluso era interesante ese intercambio porque realmente permitía que quien no tuviera algo lo pudiera tener y el que pudiera intercambiar lo que tuviera y en otro caso intercambiarlo por algo
que permitiera hacer un intercambio más pequeño si yo me tengo que mover. Si no, tengo que llevar el caballo encima si quiero cambiar caballos por gallinas, ¿no? Entonces no me da la vida siempre. Bien, hasta ahí incluso parece algo beneficioso, ¿no?, para el sistema propio que se está creando en la interrelación sensata entre seres humanos. En el momento que nos queremos apropiar de ese bien y tener más y más, empieza la especulación, empieza a crearse un sistema ilusorio respecto al valor del dinero, porque ya entonces es ilusorio, es decir, cuánto valen las monedas o cuánto vale tal, pues cada lugar creaba su juego, ¿no? Va a valer tanto para poder jugar a esto, que ya en el momento que metemos que la moneda, no siendo valiosa, tiene un valor ilusorio, ya me he metido en la ilusión. Por tanto, a partir de ahí se crea el concepto de escasez que nos han vendido en las películas que hablan de la Edad Media, que evidentemente es un bulo, porque no fue así. Estamos completamente hollywoodeando todas las etapas y las eras del ser humano, que es el Hollywood el que nos está contando cómo fue nuestro pasado. Y en ellas ya hablaron de la corrupción del ser humano, ya lo iban creando el pasado, construimos el presente. Entonces, este sistema de escasez parte de esa premisa. En el momento que juegas a la economía, ya sientes que vas tarde a algo. Siempre voy a llegar tarde, ni estoy suficientemente preparado, ni tengo lo que más gente quiere, ni voy a poder jugar aquello, ni voy a poder jugar al otro, y entonces necesito prepararme, y entonces, es un principio de escasez, por tanto, parte de la premisa de que tú vas a jugar a la escasez como primera atención y no a la abundancia. Claro, claro. Estamos ahí. Mira, perdón que te interrumpa, pero es tan evidente que mientras más acumulas, más escaso eres. Pero es por tu actitud, porque tienes miedo a perder todo aquello que acumulaste. Mientras una persona que no tiene mucho o que logró algo, incluso que esté en pobreza, vamos a decirlo así, es mucho más generoso porque él sí tiene el concepto de compartir lo necesario que es eso. O sea, es totalmente al revés y es evidente ahorita, pero igual las personas no logramos salir de ese condicionamiento. Me parece Es que date cuenta que si jugáramos sin el valor del dinero, porque la escasez no solamente está en cuando yo más tengo, más miedo tengo de perderlo. La escasez también está en que tengo un trozo de papel que todos fingimos que cuesta algo. algo, claro. Es que fingimos que cuesta algo, cuando en realidad, todo es un intercambio. Mira, Si quiero construir mi casa, es un intercambio, tengo que intercambiar el tiempo por productos, por aquello. Estoy intercambiando tiempo, porque el tiempo es el oro del ser humano, si lo queremos ver así. el universo en general. Claro, yo dedico 100 horas a mi trabajo y equivalen a poder comprarme una moto. Imagina, 100 horas de trabajo equivalen a una moto. Si tú lo miras por tiempo, el dinero pasa solamente a ser un intercambio y sales de la escasez por ti mismo. Piensa, ¿esto cuánto cuesta? Es un ejemplo. Wow, me voy a comprar unas deportivas y unas deportivas cuestan 3 horas de mi trabajo. Bien, ya sé que 3 horas equivalen a unas deportivas que necesito y me vienen bien. El problema está también en la escasez, es que tenemos que generar la necesidad. Y cuando genero la necesidad, también genero la ilusión de la necesidad. Es decir, necesito las deportivas para ser feliz. ¡Ajo! ¿Cuántas cosas necesito para ser feliz? Entonces me paso la vida trabajando horas y horas y horas para tener un número que me permite conseguir otras cosas. Eso ya no es equivalente, ya no equivale lo que hago por lo que tengo, porque entonces me obligo a estar trabajando continuamente para conseguir un número. Sin embargo, en otros lugares, y esos otros 5 billones de habitantes que no juegan con los números de esa forma, y son abundantes, ¿por qué? Viven de la naturaleza, crean y desarrollados tecnológicamente, crean un modo de vida
donde trabajar en comunidad da a todos, para todo, lo que se necesita. Exacto. Y toda la humanidad simplemente dedicara horas con amor a lo que le gusta, al desarrollo de la humanidad, en lugar de malvender lo que puede para sacar dinero, en vez de tener a 8 millones de supervivientes, 8 billones de supervivientes, intentando conseguir un número para tener cosas que no necesitan, tendríamos 13 billones de seres humanos trabajando, no, viviendo de hacer lo que le gusta, porque lo que le gusta crea el desarrollo de su propia civilización. Entonces no estaríamos jugando con la ilusión. Exacto. Y llega hasta el punto en que el dinero ahora es digital, ya no es oro, ya no es algo que realmente te vale. Le dimos un significado que pasamos de lo analógico a lo digital justamente. Y ahora ni siquiera es físico el dinero que estamos intercambiando. Está en un número puesto en una computadora y esa es tu cuenta bancaria y la que parece que te da valor. Y en la que tú crees que ese número es real, o sea, no, ni siquiera existe, es digital, está en una nube. Y mira, ayúdanos con esta parte de entender la parte de cómo se viene la tecnología ahora. Porque obviamente se llama la era de Acuario y se viene todo lo que es el desarrollo tecnológico y cómo esto está afectando a la sociedad y la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda el tema, ¿no? Es que, verás, yo soy de encontrar la verdad en donde esté y hacia donde vaya siempre, ¿no? Voy a ver qué es verdad y cuánto de ilusión. Yo también creo en la era de Acuario, porque creo en las eras, porque creo en una forma de departamentar el tiempo, de la misma forma que puedo llegar a creer en los meses del año, porque me di cuenta de que cada mes del año tiene una climatología y entonces juego de alguna forma con los ciclos naturales y el entendimiento de los ciclos naturales y le doy el nombre de los meses del año, incluso de las estaciones. Ojo, ilusorio también, te explico. El planeta está en continuo movimiento y avance. Nunca la primavera será igual que la primavera anterior, ni el verano ni el invierno. Siempre avanza. Y el humano, en su afán de conquistarlo todo, cree que tiene el modelo predictivo de las estaciones y nos inducen a pensar que las estaciones todos los años son iguales. O sea, bien. Genial. El problema que tiene nuestra ciencia, y ahora aquí ya voy a la tecnología, es que se basa en un coeficiente universal que se utiliza para que todos los resultados sean evidentes y fáciles de conquistar por cada uno de nosotros, que parte con que la Tierra es plana y no nos movemos. Y entonces toda la ciencia funciona bien. Pero en el momento que tenemos que poner en práctica la verdad, y es que estamos en movimiento continuo, en rotación continua y en un ciclo sin fin hacia adelante, porque hasta nuestro planeta gira en torno al Sol, como el Sol gira en torno a otro Sol, porque todo gira en torno al electromagnetismo. Entonces, es imposible de predecir y entonces nuestra ciencia se basa en una ilusión para variar y entonces la tecnología también, porque de alguna forma la cienciología nueva está pendiente del modo de vida, el modo de vida está pendiente de la tecnología y no del ser humano, para poder generar industria y comercio, que es predecible. El desarrollo del ser humano no lo es, ni de la naturaleza tampoco, ni del clima tampoco. Caótico. Es caótico, porque en realidad sigue patrones predictivos naturales que yo no me dedico a estudiar, yo me dedico a estudiar lo que yo supongo y puedo medir como ser humano en base a esa constante que se llama constante universal, que toma mi planeta como plano y quieto, sin el movimiento. Por tanto, ya vamos mal. Y ahora la tecnología acaba creando, como hemos dicho antes, los modos de vida, los estilos de vida y los estereotipos, porque van en torno a la tecnología. La tecnología también son las máquinas con las que producimos ropa. Entonces, todo gira en torno a la tecnología. Incluso que la tecnología ahora meta más químicos en la comida. Tecnología y sanidad están muy ligadas de la mano, muy, muy ligadas. Entonces, al final, la tecnología ha creado el nuevo paradigma de pensamiento que se llama Internet. También viene por la tecnología. Estamos todos unidos por una nueva religión llamada Internet, y la Internet continuamente nos va induciendo a nuevas corrientes de pensamiento.
Ojo, el Internet nos permite las redes sociales. Claro. Entonces, ¿qué punto de la tecnología no es ahora la tecnoesfera, la nueva forma de decir la teoesfera, que es la forma de decir que giramos en torno a Dios y ahora giramos en torno a la tecnología? Entonces, el avance tecnológico destruye mi planeta y acaba haciendo ese desarrollo de viajes espaciales que solamente pretende nuevos minerales, no pretende una nueva Tierra. ¿Por qué voy a buscar una nueva Tierra si tengo una Tierra aquí maravillosa? Claro. Es que la estamos destruyendo, no te lo habíamos dicho, ¿no? Claro. Estamos destruyendo el planeta. Y además la tecnología ha creado un nuevo modelo de secuenciación del ser humano, que es la inteligencia artificial. Es una manera de secuenciarnos. Acaba creando el algoritmo que permite el estudio de cómo se desarrolla el ser humano. Se acaban creando algoritmos con la tendencia que tiene el ser humano, se le asigna un número de identificación fiscal y así se controla el desarrollo tuyo y el mío, porque predice nuestro comportamiento. ¿Para qué son los algoritmos? Piénsalo. El algoritmo de las redes sociales sirve para dos cosas. Una, ¿cuál es la tendencia del ser humano y cuáles son las palabras claves que utiliza? Porque si no es una moda que yo haya creado, el ser humano está creando sus propias modas. ¿Qué modas son esas? Y capto cada una de las palabras claves, que para eso está la inteligencia artificial, y beneficio al que me interesa y castigo al que no. Y así un perfil que tiene información veraz puede ser castigado y no llegar a ninguna parte, ni siquiera le pueden salir sesiones, imagínate, o conferencias o entrevistas, porque la información no es interesante o no quiere que se dé. O al contrario, para poder hablar de información de verdad, nos vemos obligados a tener que utilizar las palabras clave, las trending topics, para poder decir cosas que son de verdad, mientras que tenemos que decir algunas palabras para que nos permitan acceder al público, si no estaríamos vetados. Ya no estamos en el tiempo de estar vetados porque ellos crean comercio de todo. Entonces, en el momento que un ser humano, tipo cualquiera que se dedica a la comunicación, ya es famoso fuera de su país, ya te ha cogido el sistema. No se puede ser famoso fuera de tu país, sino es que el sistema está ganando con ello. ¿Tú entiendes que cada país Claro. es una mente artificial colectiva? Tú sales de un país porque se te permite, y si no, muchas veces cuando quieres salir de un país, y la tecnología también hace esto, tú sales de un país porque te quieres ir a otro a buscarte la vida, y como el otro país no te haya invitado y el tuyo no esperase que tú te fueras, te penaliza. Y cuando vas al otro país ya vas con un informe hecho por la tecnología algorítmica que dice, cuidado con este, que se fue de nuestro país sin avisar. Claro. Así que vais para allá. Y ese es un inmigrante, cuidadito. Así que cuando tú quieras lo repatrias, pero no mi tierra, ya no pertenece a mi país. Claro. Y eso está ahí. Mira, Y eso es la esfera, ¿no? claro, no acabo de ver cómo lo expones tú. Es tan bonito y gracioso a la vez porque te despierta, te sacude las ideas. ¿Cómo puedo seguir ahí? ¿Cómo puede ser que pida visa y pasaporte para irme a un país? ¿Qué país? ¿Qué frontera? ¿Quién las puso? ¿Qué Es un juego. Claro. Y está divertido. Oye, ¿me das tu DNI qué? Toma. Ah, el plástico este para jugar Monopoly. Ay, perdona. Y ojo, recién nos pusieron ese bendito pasaporte que todos teníamos que mostrar ahí en los aeropuertos para poder cruzar, ¿no? Y la gente feliz haciéndolo, muy, muy contentos con su pasaporte. Yo hasta la 21ª vez que me pongo eso y mira, aquí estoy muy orgulloso mostrándote. Mira, Sí. sí, y bueno, es un poco sacudir las ideas justamente para que vayamos saliendo de ese constructo mental, de ese egregor que es antiguo, ya no es nuevo. Y los que estamos construyendo algo diferente lo estamos haciendo desde la Matrix mismo, proponiendo una nueva solución. Mira, yo te voy proponiendo y te voy enganchando para cada programa y ahora, ¿sabes qué? Me da cuenta que esto se convirtió en una serie. Y tú nombraste los 7 pecados capitales. Ujú. Quiero ir por ahí, ¿te parece? Pero no hoy. Vale, me parece muy bien. Ese 7 maravilloso, vamos a hablar de él y vamos a ver cómo se sale del 7 para llegar al 9 e ir al 12 que nos lleva al 13 que nos lleva a la unidad. A la Es una unidad. manera de hacerlo. Qué Y hermoso. está todo aquí. Hermoso. Qué hermoso. Mira, tenía algo en mente para concluir, pero igual ya se me fue. Eh,
agradezco a las personas que están acá. ¿Quieres decirles algo a los que están viéndonos, algún mensaje? Que os animéis a mirar los 3 vídeos que estamos creando. Realmente nuestro interés está en contaros qué es lo que está pasando para ser realmente una inteligencia humana, ¿vale? Para dejar de ser pensamiento, pasar a ser pensador, dejar de estar sometido por la Matrix y volver a la matriz natural, y realmente apostar por la vida que somos y dejar de estar buscando nuestro lugar en el mundo y crearlo nosotros. El mundo nos pertenece, diseñar nuestro lugar en el mundo es algo que podemos disfrutar de hacer y dejar de poner nuestro poder fuera, porque realmente el poder está en crearnos a nosotros mismos, por nosotros mismos y para toda la humanidad.